Mi querida Elizabeth, ¿cómo le va? Buenos días. Otra vez nos volvemos a ver. Qué gran bendición volvernos a ver en primero en este espacio, que es su espacio, Autoridad Central, para que nos cuente cómo están las cosas ahora que Germán Cáceres se encuentra ya detenido. Sí, sabemos que esta situación a usted le ha traído muchísimo dolor, muchísimos inconvenientes. Sin embargo, como siempre le he dicho, mi admiración y mi respeto, puesto que es una mujer muy luchadora y que ha logrado muchas cosas. Cuénteme, ¿cómo se siente usted con Cáceres ya detenido? Muchas gracias por el apoyo, gracias por el espacio, gracias a toda la ciudadanía por estar de la mano del caso de María Belén Bernal y que este sea un precedente para que ya no nos sigan matando. El hecho de que Germán Cáceres le hayan capturado la policía de Colombia, porque hay que hablar con la verdad y con los hechos. De acuerdo a la información que nos da la Fiscalía de Colombia, le capturaron en Palomino. ¿Quién le estaba manteniendo? ¿Quién le llevó a Palomino? ¿Quién le hizo esa ruta? Tenía identidades falsas. O sea, yo conozco lo que las redes sociales publican, porque lastimosamente no hemos tenido un nexo ni un matrimonio de comunicación entre la policía y Elizabeth Otavalo. Elizabeth Otavalo estaba preparándose para irse a Colombia. De hecho, organizaciones de mujeres de Colombia se comunicaron conmigo: Elizabeth, venga, nosotros le apoyamos. Así que compré mi pasaje y publiqué que me voy a Colombia. Oh, sorpresa, el momento que Elizabeth Otavalo quiere irse a Colombia también, las autoridades no, porque ya venía Germán Cáceres. Detuve ese viaje porque no era objeto. Sin embargo, voy a hacer ese agradecimiento, tengo lista ya la carta, al presidente Petro, porque él nos ayudó. Y gracias a las autoridades de Colombia, Germán Cáceres está aquí. Claro está que hizo un vínculo con su par, que es la policía de Ecuador, para este procedimiento de, no sé si se llame de expulsión, como quiera se llame en el proyecto administrativo, pero necesitábamos que él esté aquí. Llegó acá y no me permitieron verle. Quería tener ese contacto visual, por lo menos para visualmente, con los ojos, decirle por qué. ¿Por qué mataste a mi hija? ¿Cuál fue el odio tan grande? ¿Por qué armaste todo esto para asesinar a mi hija? ¿O con quiénes él armó esto? O sea, hoy por hoy necesitamos saber la verdad y espero que él la diga. Le llevaron a La Roca. Yo dije públicamente que el Estado es el responsable absoluto y la SNAI por todos los indicadores que debe tener de seguridad La Roca para que le lleven allá. Pero no olvidemos que el proceso está aquí en Quito. ¿Qué va a pasar? Así es, justamente Elizabeth, sobre ese tema, que el proceso está aquí en Quito, conocemos que en estos días, no sé si es el día de hoy o en próximos días, a él ya le traen para hacerle las pericias, porque lógicamente el fiscal competente es el fiscal de Pichincha, porque el delito se comete en Quito, en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Es muy extraño que se le lleve a Guayaquil, ¿sí? A pesar de que no se tiene competencia. Sin embargo, ¿cuándo usted tiene conocimiento de cuándo él viene a rendir estas pericias? Bueno, no tengo conocimiento y vuelvo a repetir, es lo que dicen las redes sociales, pero efectivamente el juicio está aquí, en Pichincha, y está en la Casa de Justicia de Carcelén, y la fiscalía tendrá que traerle, o sea, le van a hacer un tours diario al señor Cáceres, y como usted sabe, ahora se está convirtiendo hasta en ídolo de una institución, en ídolo de una institución donde existen las consignas de que tienen que respaldarle al señor Cáceres, que solamente ha sido un error el asesinar. Ahora vamos a tratar de dañarnos el cerebro o nos quieren manejar psicológicamente que pobrecito porque es un hijo. Él mató a la madre de Isaac. Exacto. Él mató a mi familia, porque también somos víctimas colaterales de este femicidio. Y él mató no solamente a mi familia, a la familia de él, mató también a una institución, porque yo estoy reclamando y debería la institución no aliarse con él, sino conmigo y decirle, cierto, señor Elizabeth, él nos hizo daño institucionalmente, porque no todos son malos.
pero esos malos elementos tienen que ser depurados. Ahora, precisamente es de eso, Elizabeth, lo que a mí me llama mucho la atención y es de esta, porque circulan muchas cosas, como usted me dice, en redes sociales. Sin embargo, ¿qué tan factible podría ser, sí, que tal vez María Belén conocía muchas cosas y por eso simplemente se tomó esta decisión tan ilógica e irracional, porque nadie tiene el derecho de arrancar la vida a otro ser humano bajo ningún concepto? ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Podría ser cierto que tal vez la silenciaron por algún motivo? María Belén entró a la escuela de policía a la 1:13 de la madrugada. Entró a verle a su esposo. De pronto yo tengo esta hipótesis, alguien le llamó. Él estaba con su novia en la habitación. O sea, no podemos confundir las dos cosas. María Belén, una profesional penalista, muy estudiosa del derecho. Sí, tenía casos como todos los abogados. Yo no puedo discernir y separar los casos, que el uno sea más importante que el otro o peligroso que el otro. Los abogados defienden a sus clientes de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, ella entró y entró hasta en pijama. ¿Qué pasó? O sea, eso tenemos que ver. Y ella sube al 4º piso. De pronto le encontró con su novia. Porque como era habitual, o ha sido habitual, que en Escuela Superior de Policía, en el Castillo de Grayskull, o sea, si la gente podemos analizar qué significa Castillo de Grayskull, es un poder. Así estamos diciendo que ese machismo de poder estuvo en ese edificio y ellos se sentían, pero los dueños y líderes, eso se llaman micropoderes, con esos policías que, yo soy el papi de las nenas, por favor. Tenemos que entender, ahí habían estudiantes cadetes que nos han demostrado. Jocelyn Sánchez durmió después de ser asesinada. Ella tuvo relaciones con Germán Cáceres. Y no lo digo yo, lo dicen los audios que ella misma lo habla con sus abogados. Sí. Qué tristeza la ética de esos abogados. Pero yo como víctima, podemos decir a la ciudadanía que ella mintió siempre. Así es, Elizabeth. Y hay una situación que es muy importante hacer notar, ¿no? Tanto a nuestra audiencia y a todas las personas que obviamente conocen del caso, y es que hay muchas irregularidades dentro de la policía. O sea, sí me preocupa el tema de que estamos hablando de una institución que cuida y vela por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, lo que más llama la atención en este caso, independiente de todos los comentarios que uno puede escuchar, ¿sí? De que haya sido la esposa o no haya sido la esposa, de que haya sido la esposa, de que le encontró, de que no le encontró. El tema aquí es que estamos hablando de un ser humano, ¿sí? Y más allá de un ser humano, de una madre. Aparte de esto, estás dentro de una institución que vela por la seguridad de todos los ecuatorianos. ¿Cómo puede ser posible que nadie te haya dado auxilio si estás rodeada de gente que está capacitada para hacer eso? ¿Usted conoce si alguien intentó darle algún tipo de auxilio y le dijeron que no? O sea, que no pueden auxiliarle porque son cosas de pareja. Eso también se ha dicho mucho, ¿no? Es por eso que estoy haciendo una acusación particular con el señor Camacho. Porque las pericias determinan que las paredes del castillo de Grayskull y las habitaciones donde estaba Jocelyn Sánchez, contiguas, no siquiera separadas por 1 metro, son contiguas. Y el señor Camacho, mi hija debió pedir auxilio. Y es la primera versión que dio Jocelyn Sánchez, ¿no? Donde dice que escuchó que pidió auxilio, escuchó que le golpeaban, escuchó después un silencio absoluto y que él bajaba un bulto por las gradas arrastrando. ¿Qué puede ser un cuerpo? Eso dice Jocelyn Sánchez en su primera versión. Yo creo que esa es la verdadera. Yo me atrevo a decir, y es mi hipótesis, que esa es la verdadera. ¿Y qué pasó con el señor Camacho, que estaba de oficial de guardia? Porque él sí, como policía, como miembro policial, debió prestar auxilio, pero claro está, como estaba con su mascota. Mire, hasta eso, la mascota dentro del castillo de Grayskull. O sea, unas prebendas completas para los señores oficiales. Tenían mujeres, bebían, mascotas, ¿qué más podemos pedir? Pero claro, por eso es que la acusación particular va hacia él, porque él debió auxiliar a mi hija, porque era obligación como policía, como miembro de
que nos presta auxilio como seguridad ciudadana. ¿Qué más? Pues si estábamos dentro de una escuela superior de policía. Precisamente es eso, Elizabeth, es un delito de omisión. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que para su deber como policía tenía que haber hecho. O sea, su función de trabajo como tal, incluso el juramento que ellos hacen es velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Entonces él comete un delito de omisión y obviamente usted tiene todo el derecho de reclamar porque hay un delito de omisión al no hacer lo que para ellos están entrenados y para lo que están básicamente trabajando, ¿no? Que es velar la seguridad de todos los ciudadanos. Elizabeth, usted me dice que no ha tenido contacto con Germán, él está en la prisión de La Roca. Tentativamente él había trabajado al ser policía. ¿Usted teme por la vida de él? No, no temo. Yo creo que el Estado, el gobierno y el SNAI es responsable absoluto de la vida de él. Imagínese si le llega a pasar algo hoy por hoy. ¿Qué diría la sociedad? O sea, yo mismo, ¿qué diría? Yo saldría a decir que fue culpa de X, de Y, de Z. Por eso yo considero que lo que me dijo el ministro Zapata, señor Elizabeth, confíe. Voy a confiar una vez más. Y tengo que confiar porque eso es lo que hay. Porque ¿qué hace Elizabeth Otavalo solamente gritando? Cuando el Estado es la responsabilidad con sus instituciones de velar por la seguridad y de hacer lo que corresponde a cada una de ellas. No es Elizabeth Otavalo. De lo que yo también tengo entendido, él se encuentra recluido en una celda en la cual él no sale. ¿Sí? De lo que tengo entendido, él no sale, puesto que en La Roca, como todos sabemos, están los cabecillas de algunas bandas de narcotráfico. ¿Usted cree que el tema de tenerlo ahí encerrado solo en una cárcel que está completamente lejos de donde es su competencia real, que es Pichincha, aporte en algo al proceso? Bueno, yo pensé que le iban a traer acá, pero de acuerdo a los indicadores de seguridad que dice la SNAI, esa cárcel cumple con todas las seguridades posibles. Y si eso es lo que garantiza que el señor Cáceres va a decir todo, pues peguémonos a eso. Eso es lo que hay. ¿Usted conoce o tiene una idea de cómo es la defensa, de si ya tiene abogados patrocinadores, de si va a acogerse al derecho al silencio o va a rendir su versión libre? ¿Tenemos alguna noticia sobre eso? Siempre Germán Cáceres tuvo abogado. Siempre lo tuvo el doctor Burbano, una persona que lo fui conociendo en el proceso de las investigaciones que iba haciendo la fiscalía. Entonces, Germán siempre tuvo abogado. No es que ahora recién lo van a dar. No. Sin embargo, el proceso que él esté allá, el señor Burbano me llamó y me dijo, señor Elizabeth, no puedo entrar a verle. ¿Y? O sea, ¿qué puede hacer Elizabeth Otavalo? O sea, yo quise verle y Elizabeth no pudo verle al señor Cáceres. Pero él es su abogado patrocinador. O sea, él... Tienen que hacer las diligencias. De acuerdo a la Constitución, nadie puede ser negado ni privado de la defensa, porque eso sería una omisión en cuanto violentar el debido derecho a la defensa que se encuentra consagrado en la Constitución. Entonces, sí me causa extrañeza que no le dejen ver al abogado patrocinador de él, incluso para que incluso pueda decir, bueno, ¿sabes qué? Te recomiendo hacer tal cosa, ¿no? Obviamente ellos tendrán su coartada, pero le llama a usted el abogado de él. Claro, él me llamó solamente a preguntarme o algo si yo sabía. Yo menos voy a saber. Yo lo único que estoy haciendo es exigir justicia por mi hija, por el asesinato de mi hija, porque que se le haya capturado no significa que María Belén me la traigan viva otra vez. Hoy en la mañana, yo cuando me siento demasiado angustiada, ¿qué hago? Yo me voy donde ella. Uh-huh. Y yo le decía, hija, ¿y ahora qué? Ya está aquí tu agresor. Dame luces porque no sé qué más hacer. Claro. Este camino ha sido completamente fuerte, completamente duro. Y no solamente se necesita un discursillo, como lo ha dicho el presidente, ya puede estar tranquila. Tranquila estaré cuando las medidas reparativas, no solamente para María Belén y su hijo o su madre, sean para toda esa gente que está todavía callada, que está todavía olvidada. Y yo seré la voz de mi María Belén y de todas, porque no nos pueden seguir matando, ya basta.
Precisamente eso, también quería topar ese tema, Elizabeth. Primero, como siempre, le hemos dicho felicitarle porque esta función que usted hace no la hace todo el mundo, ¿sí? Y en el Ecuador hay cientos de mujeres que pasan exactamente por lo mismo que usted. De hecho, yo conozco muchos casos de cerca en los cuales, por ejemplo, los hijos de las víctimas se quedaron con las tías. ¿Sí? Porque dicen, bueno, no tienen quien les cuide. Entonces los abuelitos están muy mayores y se quedan con una hermana de la víctima, el agresor está suelto. Entonces, yo veo este caso como un triunfo al tener al agresor detenido. ¿Sí? O sea, lo veo como un triunfo al tener al agresor detenido porque hay muchos casos en los que los agresores no son detenidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como Estado para que esto deje de suceder? O que si no deja de suceder, porque yo sí creo que es un tema netamente de educación, que uno tiene que empezar con esto desde que los niños están en la escuela, desde que estamos pequeños en el kinder o en la escuela, enseñando el respeto al otro, ¿sí? Ya el Estado como tal, ¿cuál sería su anhelo para todas estas mujeres que han pasado por lo mismo? Para las familias, porque las mujeres lastimosamente no están, pero las familias sí, y los niños también. Entonces, ¿cuál es su anhelo? ¿Qué es lo que buscamos con todo esto? Lo más importante es exigir al Estado, exigir, no mendigar, ojo con eso. Exigir al Estado que nos den políticas públicas, que sean integrales, que cuando pase esto hay un acompañamiento, como es responsabilidad del Estado y de las instituciones, que no nos dejen solas. Nadie está preparado para perder a un hijo, y menos ser asesinado. Que nos, que nos guíen qué hacer, que nos den patrocinio de abogados, que nos den ese vínculo, esa forma integral del niño en todo el ciclo de vida. Nos quedamos con un niño, pero no sabemos de dónde darle de comer, no sabemos dónde le vamos a hacer estudiar, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, no debemos seguir creando esos niños con un dolor de venganza, sino con un perdón. Pero para eso necesitamos acompañamiento. Y el acompañamiento tiene que ser fuerte y eso le corresponde al Estado. No a Elizabeth Otavalo y no a las mamitas que estamos llorando todos los días por María Belén o por Juanita, Fabiola, quien sea. Exactamente, o sea, cualquiera que sea el impacto y el dolor, siempre va a ser el mismo. El impacto, el dolor, la pérdida siempre va a ser exactamente igual. Y creo que el Estado sí debería actuar en esta situación sobre estas cosas, dando una mejor, como usted dice, una política integral en la cual se respete incluso el tema psicológico de las partes afectadas, porque eso es lo más importante. Elizabeth, ¿cuándo usted tiene la de primera mano o cuándo usted va a saber la versión que va a dar Germán Cáceres? Estaremos en contacto con la Fiscalía, sin embargo, la instrucción fiscal se termina ya en 9 días, el 15 de septiembre. 15 de enero. Perdón, el 15 de enero se termina ya. Y ya la Fiscalía tiene que presentar todo para que esto vaya a juicio. Es por eso que Germán Cáceres tiene que, o la Fiscalía, tiene que hacer las cosas lo más rápido posible. Bueno, espero que la Fiscalía esté haciendo, y si ya le están llamando a todas estas pericias, es porque ya necesitan cerrar este ciclo. Y ya no puede extenderse. No. Más de 120 días, ahí se acabó. Precisamente, la ley da los 120 días para la instrucción fiscal y la fiscal está llamada a pedir a los jueces que hagan el llamamiento a juicio, que obviamente en este caso creo que la fiscal no podría bajo ningún concepto eliminar o decir que la persona que está ahorita procesada como tal, no tanto procesada, que está como investigada, no vaya a juicio. O sea, sería una locura, pero eso no lo podemos saber hasta que la fiscal haga su llamamiento a juicio. Ahora, en cuanto a la versión y en cuanto a lo que usted me menciona que faltan 9 días, es posible que uno le pueda pedir al fiscal, y esa es la parte que a mí también me inquieta, y como Estado, uno puede pedirle mediante escrito que ya tiene los elementos de juicio. Ahora, lo que sí me está haciendo falta es la versión de él. Y creo que eso es lo que estamos esperando, ¿correcto? Que él dio su versión. Antes, cuando él presentó la denuncia, cuando le exigí que él presente la denuncia en Nadinased,
por la desaparición en ese momento de María Belén, él fue y presentó. Claro que a tirones, pero lo fue a hacer por exigencia de Elizabeth. Y al segundo día, el día 13, él va a dar una versión en la fiscalía y le detienen por 8 días o por 8 horas, recuerden. Él dio una versión que le dejó por la Simón Bolívar, cogiendo un taxi y que mi hija ha estado peleando todo el día. O sea, dio una versión torpe, escueta, cuando le pedí yo al fiscal personalmente, por favor deténgalo, él está mintiendo. No, señor Elizabeth, no hay elementos. Cuando él no dejó que revisen o que hagan los análisis de unas máculas de sangre que hubo en la habitación, en el colchón de él, y prohibió que entre criminalística, le digo a la policía, por Dios, deténgale. No, señor Elizabeth, nosotros no podemos detenerles, no somos fiscalía. Arréstelen. La policía ya no puede arrestar. O sea, hubo siempre una omisión por parte de la fiscalía y de la policía. Así que él ya dio su primera versión. Lo que van a hacer es de pronto otra versión, una ampliación a la versión, no sé. Ahora, Elizabeth, bueno, recordemos que usted me está hablando del fiscal, de la denuncia que él pone. Ahorita estamos hablando de la otra porque existe otra denuncia, ¿no? O sea, existe la denuncia en la que él es el sospechoso, el primer sospechoso, y en la anterior denuncia me imagino que él no era el primer sospechoso porque él pone la denuncia, incluso. Ahora, se hablaría otra vez de otro fraude procesal. ¿Usted estaría dispuesta a volver a poner otro fraude procesal? Porque recordemos que le está mintiendo una autoridad, ¿no? Le está mintiendo un fiscal. Y eso es un fraude procesal. Ya tenemos el fraude procesal de Jocelyn, ya tenemos el fraude, no conozco el del otro procesado, pero el de Jocelyn sí. Y entiendo que usted puso o se solicitó lo del fraude procesal. Pero ¿estaríamos dispuestos a poner otro de esos en contra de Germán? Existe 2 procesos, un proceso por el femicidio y otro proceso en la misma fiscalía por fraude procesal integral. Entonces, este fraude procesal se verificará todas las mentiras o las omisiones que en el proceso dieron tanto la policía o todas las personas que están involucradas. Y también estará él. O sea, aquí la fiscal tendrá que decirle o determinar qué es lo que pasa. Hablé con la fiscal y ella está haciendo incluso pericias, porque también se está haciendo pericias, exámenes, investigaciones, sobre todo. Esperemos que eso también vaya por buen camino. Elizabeth, ¿cuál es su sentimiento con el Estado ecuatoriano, con lo que ha hecho el Estado ecuatoriano hasta el día de hoy? El Estado y el señor presidente en sí quiere que yo le diga, ay, muchas gracias. No, señores. Eso es la obligatoriedad del Estado. Por Dios, no tenemos que cambiar, que a mí me están ayudando. Con Elizabeth Otavalo, víctima del asesinato de María Belén Bernal por femicidio, con Paola, que fue recién en los primeros días de enero del 2023, el primer femicida, un supuesto policía. O sea, todo eso tenemos que ver. No voy a agradecer, es responsabilidad. Lo que sí tendría que agradecer es que toda la gente que me apoyó, toda esa ciudadanía, todos esos medios de comunicación que estuvieron de la mano o que están de la mano conmigo, porque empieza otra nueva etapa, no es que aquí termina. Aquí empieza. Aquí empieza ya otra etapa y vendrá después otra etapa de la reparación, donde me dirán, esta señora lo que quiere es dinero. Todo lo que sea que me digan, pero esto es un precedente para que Juanita, Paola, María, cualquiera que nos quieran hacer daño, ya existe una política pública estable. Ahora, Elizabeth, ¿qué ya más allá de la política y más allá de los temas que procesales, porque todo esto es un tema procesal y un tema de política y un tema de aplicación, ya como Elizabeth más que nada, ¿qué es lo que usted anhela o espera ya en un futuro? Porque usted tiene que ver miras al futuro y ahorita él está detenido. Dios mediante, esperemos que sea procesado, que se le apliquen los años con los agravantes que tiene el delito que se ha cometido por haberse aprovechado de su condición de policía, por haber huido. Todos estos son agravantes que hacen que los años en prisión crezcan. Pero más allá, en su futuro, espera tratar de dejar el precedente y simplemente continuar con Isaac, en este caso,
una vida, una cara o un futuro hacia adelante? ¿Cómo espera usted hacer eso? Yo he sido una activista de la política pública, o sea, en forma integral, pero nunca he sido una activista en contra de la violencia. Hoy por hoy veo con qué dolor son olvidadas. Y no quiero política, no me interesa política como yo veo, ya se va a lanzar a X o Y, no, no me interesa. Tengo la capacidad, sí, porque no soy bachiller. Tengo la capacidad y he estudiado, pero no, lo único que quiero es establecer y seguir trabajando en base a lo que yo me he capacitado. Trabajo como 30 años en instituciones públicas, en diferentes. Por eso he tenido el conocimiento y la experticia para poder hasta enfrentarme al Estado. No quiero ser política, lo que quiero es solo defender derechos. Quien hablemos de derechos, ahí estará Elizabeth Otavalo, y más aún cuando son en contra de las mujeres. Listo, Elizabeth, como siempre, muy agradecidos por toda siempre su apertura con nosotros, por siempre darnos lo mejor de usted, por ese tesón, como siempre le he dicho, y por brindarnos toda su generosidad y más que nada esa fuerza para poder transmitir esto a otras personas, a otras mujeres que viven lo mismo, que deben poner un stop, que no es justo el trato que están recibiendo y que sepan que sí, que no se deben quedar calladas, porque si es que usted se hubiera quedado callada, tal vez no tendríamos ni siquiera al agresor detenido, ¿sí? Ni a su hija, exactamente. Entonces, creo que es una gran labor la que usted hace. Yo le agradezco mucho siempre por su apertura. Gracias por ayudarnos acá en la Autoridad Central a contarnos lo que está sucediendo y nosotros también nos comprometemos a seguir haciendo esta lucha para que no se apague la voz de todas estas mujeres que han sido víctimas de violencia. No solo que han muerto, sino que también son maltratadas, porque son maltratadas y necesitan una ayuda y una protección especial. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias a todos los que nos siguen y sigamos en la lucha, no nos queda más. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Elizabeth.